días. Primero de todo, agradecer la presencia de los tres interlocutores que tenemos hoy para la mesa redonda de regulación en infraestructuras críticas y servicios esenciales. Primero de todo, pues Andrés Ruiz, auditor, asesor senior de ciberseguridad en el Departamento de Seguridad Nacional y oficial nacional de enlace con la Agencia Europea de Ciberseguridad. Además, contamos con la participación de José Carlos Moreno, director de investigación e infraestructuras críticas en el área de seguridad e inteligencia de Banco Santander, y con Joaquín Castellón, CSO y director de seguridad industrial de Navantia. Antes de comenzar con el debate, que es lo más interesante, pues vamos a hacer un breve resumen de las últimas novedades en cuanto a regulación de servicios esenciales e infraestructuras críticas para poner un poco en contexto. Empezando por lo último, pues la publicación del Real Decreto 43/2021, que al final supone el desarrollo reglamentario de la Ley NIS. Dentro de este desarrollo reglamentario, pues los principales aspectos, los principales puntos en consideración, podemos identificar 4. En primer lugar, la designación de un responsable de seguridad de la información, que al final pues, tiene el objetivo de definir las políticas de seguridad, supervisar el cumplimiento de las medidas de protección y hacer de enlace con las autoridades competentes y con los CSIRTs. Además, cabe destacar pues, el hecho de que tiene que tener una debida independencia con el responsable de sistemas de información y que es necesario que tenga un conocimiento completo desde el punto de vista técnico, organizativo y jurídico. En segundo lugar, lo relativo a las medidas de protección. En este caso, pues por un lado está la identificación del Esquema Nacional de Seguridad como norma de referencia a la hora de implantar esas medidas, la necesidad de realizar una declaración de aplicabilidad y la obligación de elaborar unas políticas de seguridad. En tercer lugar, todo lo relativo con la gestión y notificación de incidentes. En este caso, pues por un lado están los umbrales y los criterios que se han definido a la hora de realizar esa notificación de incidencias e incidentes y también, por otro lado, las bases que se sientan para la elaboración de una plataforma nacional de notificación de ciberincidentes, que sentará pues, bueno, las bases para aligerar un poco y aliviar esa carga a la hora de notificar esos incidentes. Y por último, los aspectos de supervisión en el que al final pues, se identifican ciertos puntos para poder realizar una auditoría externa independiente sobre la seguridad de las redes y sistemas de información, de forma que, garantizando esa independencia, se pueda, no tenga que ser la autoridad competente la que realice todas las supervisiones. Y ligado a este Real Decreto también está la aparición de varias normativas a nivel europeo que van a surgir a futuro, entre las que están pues, la Directiva NIS2, la Directiva de Residencia de Entidades Críticas, regulaciones sectoriales como la DORA y algunos otros esquemas de certificación que se planea que estén a futuro. Con todo esto, pues el panorama regulatorio que nos va a llegar va a ser bastante interesante, así que únicamente ya pasamos a la mesa redonda por empezar por el Real Decreto. De aquí, Andrés, tú que has estado involucrado directamente en la definición y en la publicación del reglamento, ¿cómo ha sido ese proceso y cuáles crees que son los principales impactos que van a suceder? Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por invitarme a esta mesa y bueno, es un placer compartirla con dos pesos pesados de la seguridad y de la ciberseguridad como Joaquín Castellón, mi antiguo director del Departamento de Seguridad Nacional, y José Carlos. Joaquín también participó en el grupo de trabajo del reglamento, así que también puede opinar motivadamente, ¿no?, cómo fue el proceso. Ha sido un proceso largo porque recordemos que la directiva se aprueba en julio de 2016 y bueno, no es hasta 2018, hasta septiembre de 2018, cuando transponemos a través del Real Decreto Ley 12/2018 la directiva NIS a nuestro ordenamiento jurídico. Y posteriormente, en el pasado enero, pues se publica el reglamento, el Real Decreto 43/2021, que viene, bueno, pues a detallar más todas las medidas que se incluían en el Real Decreto Ley. El proceso ha sido largo y yo creo que no ha sido un problema técnico porque
se avanzó rápidamente en el texto legal, sino bueno, ha sido también un poco motivado por la situación política que se ha vivido en España en los últimos tiempos. Tuvimos dos periodos electorales en 2019, con lo cual toda la actividad parlamentaria y legislativa se paralizó en cierta forma, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de ahí se han ido arrastrando cierta demora. No quita que, bueno, pues ya se venían haciendo cosas y sobre todo aquí en España. Aquí, como sabéis, aprovechamos legislación que ya teníamos, tanto de infraestructura crítica con la ley de 2011 como el Esquema Nacional de Seguridad que mencionabas antes, de 2010, y bueno, pues el grado de madurez que en ciberseguridad nacional ya tenía nuestro país, pues para transponer la directiva, ¿no? Y así, bueno, ampliamos los siete sectores que incluye la directiva NIS a 12 que coinciden con los que se identificaban en la ley de infraestructura crítica. No podíamos partir de cero, obviamente, así que sobre esa base construimos tanto el Real Decreto Ley como el reglamento. Y esto luego nos facilitó la transposición en cuanto al proceso de rapidez de identificación de los operadores de servicios esenciales que ya estaban identificados por el Ministerio del Interior como operadores críticos. En la actualidad, básicamente, todos los operadores de servicios esenciales identificados son a su vez críticos. Y por otro lado, bueno, pues basándonos, como decía, en el Esquema Nacional de Seguridad, todas esas medidas, ¿no? Y el reglamento, como decías, incluye piezas, yo creo que importantes, de mucho detalle, tanto a nivel de nombrar las nuevas autoridades competentes sectoriales. Esto ahora mismo no tiene efecto por el motivo que decía, porque ahora mismo la única autoridad competente es la Secretaría de Estado de Seguridad a través del CNPI, porque todos los operadores son a su vez críticos, pero el día de mañana, con la nueva directiva NIS y conforme se vayan identificando nuevos operadores, pues obviamente van a entrar en juego esas autoridades sectoriales. También establece unos elementos de coordinación a nivel técnico, en la que bueno, pues, se detallan en qué supuestos el CCNCER digamos que cogería esa coordinación técnica para dar una respuesta ante las ciberamenazas. Y como decías, detalla también dos aspectos fundamentales. Uno son las medidas de seguridad, basándose en el Esquema Nacional de Seguridad, aunque deja la puerta abierta a utilizar otro tipo de esquemas o normativa, incluso internacionalmente reconocida. Y por otro lado, todo el tema de notificación de incidentes, en el que se detallan pues, los plazos, el procedimiento, y algo muy importante que se incluye en el anexo, que es la Instrucción Nacional de Notificación de Incidentes, donde viene incluida una taxonomía por un lado y por otro lado viene también un nivel determinado de peligrosidad y nivel de impacto para clarificar cuándo se tienen que notificar esos incidentes que causen un efecto perturbador significativo en los servicios esenciales. Y ya por último, bueno, como decías, yo creo que una de las claves en este reglamento es el que luego hablaremos más tarde del responsable de seguridad de la información, ¿no? Que yo creo que también es fundamental. Así que yo creo que es una pieza legislativa fundamental, es la primera ley, el Real Decreto Ley, la primera ley horizontal de ciberseguridad que afecta a 12 sectores que tenemos en España. Con lo cual, yo creo bueno, que deja el camino preparado para lo que nos va a venir en la directiva NIS2 y esperemos que posicione España en una posición de ventaja respecto a otros países en esa transposición. Muy bien. Muchas gracias, Andrés. En vuestro caso, Joaquín, Carlos, ¿cómo creéis que os va a afectar o cuáles van a ser los principales impactos que va a suponer para vuestra organización esta regulación? Si te parece, empezando por ti, Carlos. Bueno, en primer lugar, gracias a Deloitte, y para mí es un placer enorme seguir estando con mis compañeros ya de hace muchos años, tanto Joaquín como Andrés, que han sido unos líderes en esta materia en la parte pública, ¿no? Y creo que bueno, tanto Andrés como tú ya habéis un poco descrito
los puntos relevantes de toda esta nueva normativa, tanto la parte del Real Decreto Ley como del reglamento, pero es evidente que estamos en una permanente evolución, que se replantea la NIS, que hay una nueva directiva de resiliencia de entidades críticas, que está una regulación específica en el ámbito sectorial, como es DORA, que reconfigura un espacio, un escenario que es muy complejo, porque todas estas regulaciones al final tienen un objetivo claro a futuro, y es resolver las debilidades que han surgido dentro de este panorama actual. Pero también yo quiero aquí advertir que estemos todos tranquilos, que los niveles de seguridad de nuestras infraestructuras, de nuestros servicios esenciales, son buenos. No provoquemos ni saltos, ni sobreactuemos, porque gran parte de las actividades que nos está demandando NIS ya se están realizando. Lo primero, bueno, pues los que somos operadores críticos tenemos que empezar a revisar nuestros PSOs y nuestros PPOs, pero el primer mensaje es, señores, la mayoría de las cuestiones que vienen, obligaciones que salen del reglamento, ya se están realizando. Hay novedades, bueno, hay cuestiones que han quedado resueltas, y otras habrá que ver cómo se van consolidando en el tiempo. Tendremos tiempo de discutir, pero en esta mesa redonda. Pero sí me gustaría incidir en una de las cuestiones que yo creo que el espíritu tanto del Real Decreto como del reglamento está, y es el ámbito de la colaboración público-privada. Es evidente que los Estados nacieron para proteger a los ciudadanos, y un modelo de seguridad se tiene que basar en algo fundamental, que es la disuasión. Y si esto no funciona, si el adversario no teme ningún tipo de represalia, no va a funcionar y no va a ser efectiva. Por eso es muy importante la colaboración público-privada, y que está en el preámbulo del Real Decreto y en la propia directiva. En este sentido, recientemente se ha aprobado por parte del Ministerio del Interior un plan de lucha contra la cibercriminalidad, que tiene como objetivo fundamental potenciar las capacidades de detención, prevención y respuesta en la lucha contra la cibercriminalidad, con una serie de ejes estratégicos en la que la colaboración público-privada es fundamental. Y esto pasa por una serie de cuestiones en las que se deben potenciar. Una es la inteligencia, es decir, al final la denuncia en los procesos de investigación criminal debe ser el punto final. Previamente tiene que haber una robusta fase de generación de inteligencia, de agregación de casos que nos permita obtener patrones y evidencias similares. Hay que mejorar la cooperación transfronteriza, mejorando los instrumentos de intercambio de información. Ahí hemos estado comentando anteriormente que ha salido una norma UNE para favorecer el intercambio, para establecer un manejo de intercambio de esa información de ciberamenazas. Tiene que haber un alineamiento estratégico entre necesidades tanto de la parte pública como la parte privada. Se debe sistematizar ese mecanismo de colaboración, superando los ámbitos personales para que vayan a un ámbito más institucional, porque todo esto redunda en un concepto que yo insisto siempre mucho, que es el retorno de la inversión en colaboración, tanto del punto de vista reputacional como del punto de vista de mitigación de riesgos. Y esta normativa nos va a ayudar a que luego también nosotros podamos ser audaces. Joaquín. Bueno, pues ya después de lo que ha dicho Carlos, pues no tengo nada más que ver. Bueno, en primer lugar, agradecer a Deloitte, en nombre de Navantia y el mío personal, el habernos invitado a participar en este evento. Y luego, pues para mí personalmente, bueno, pues es un gran motivo de satisfacción volverme a encontrar con Andrés, compañeros durante muchos años en el Departamento de Seguridad Nacional, y una de las piezas claves en todo esto que se ha venido haciendo en España en torno a la ciberseguridad desde el punto de vista del Departamento de Seguridad Nacional. Y con Carlos, que bueno, pues nos conocemos ya también hace muchísimos años y hemos colaborado en muchas ocasiones, y bueno, pues
es un doble motivo participar en este evento y encontrarme con dos buenos compañeros y amigos. Yo creo que, en primer lugar, que, bueno, que se haya producido el reglamento es una buena noticia, ¿no? Es para todos, ¿no? Eso es, hay cosas ya que por el mero hecho de existir, pues ya aportan, ¿no? Y yo creo que esto es una de esas cosas, ¿no? Yo creo que las empresas van avanzando en la ciberseguridad fundamentalmente por tres vías, ¿no? Una es de la vía que, bueno, hacen su análisis de riesgos, que le puede afectar a su empresa e identifican que las ciberamenazas pues puede ser algo que impacte en el negocio, ¿no? Y entonces, bueno, pues ponen sus medidas, ¿no? Hay una vía más rápida que es que sufran un incidente y entonces pues Sí. acelera todos los mecanismos, y la vía intermedia es la regulación, ¿no? Y esto, bueno, pues hará que muchas empresas pues no tengan que esperar a sufrir un incidente para empezar a andar por el buen camino, ¿no? Por eso creo que exista es una buena medida, porque, bueno, pues desgraciadamente las empresas que por sí mismas van madurando y van teniendo, bueno, pues las top, ¿no? Podríamos considerarlas, muchas van a la otra vía de sufrir un incidente, y la regulación, pues por ejemplo, el caso de la banca, bueno, pues es un caso muy objetivo, ¿no? Pues la banca es probablemente el sector más avanzado en ciberseguridad por dos motivos fundamentales desde mi punto de vista, ¿no? Y Carlos lo sabrá mucho mejor que yo, ¿no? Es un poco por la necesidad, ¿no? Por la cantidad de incidentes que van sufriendo, ¿no? El ciberdelito pues hace que la banca sea un objetivo prioritario, y luego por la propia regulación del sector, ¿no? Que es muy estricta y les ha hecho pues avanzar mucho, ¿no? Entonces, por eso creo que la regulación siempre es buena. Como decía Carlos también, bueno, tampoco hay que plantear esto, que esto es un cero, vamos a pasar de 0 a 10, ¿no? Sí. Generalmente estos procesos son continuos, ¿no? Es ir mejorando. Pues, el reglamento, pues para muchas empresas, bueno, pues ya tenían implementados pues procedimientos, organizaciones, estructuras que, bueno, pues siempre mejorarán, pero tampoco les va a incidir mucho, pero para muchas otras les marca un camino y les marca pues una pauta, ¿no? En la que podrán ir evolucionando, ¿no? No, todo esto no se hace de la noche a la mañana, ni creo que tampoco, y desde el punto de vista de la administración, pues lo que se espera es que sea una mejora continua, ¿no? O sea, que las propias empresas vayan mejorando poco a poco, ¿no? Que eso yo creo que es el secreto. Y luego, bueno, hay un tercer aspecto que es la colaboración público-privada, que, bueno, como hemos estado ahí a varios lados, ¿no? Pues claro, es algo que siempre todos vemos que es muy bueno, ¿no? La colaboración público-privada, pero no sabemos cómo hacerla, ¿no? O sea, cómo la ponemos en práctica, qué mecanismos, qué hacemos, cómo al final encauzamos ese buen deseo tanto por la parte pública como la parte privada. Y bueno, pues todas estas normativas que vienen a reforzar esa parte, pues yo creo que van a contribuir a encontrar pues canales de comunicación y de trabajar juntos, ¿no? Y yo un poco, bueno, por así que creo así un aspecto así de la normativa que no hayan tratado Andrés y Carlos, y que afecta más a mí, ¿no? Por la empresa que estoy, es, bueno, un poco a ver cómo se desarrolla. Hay una parte que designa a los operadores esenciales con incidencia en la defensa nacional, ¿no? Que se menciona, pero que, bueno, yo creo que ahí pues nos esperamos un poco algún desarrollo o algo, ¿no? Que nos aclare un poquito más ese punto. Genial. De hecho, vinculándolo con eso, justo la siguiente pregunta era también trasladaros qué echáis en falta en cuanto a esta regulación, una vez que ya se ha publicado y que ya habéis analizado, de hecho, los principales puntos. Y de ahí no sé si, Joaquín, si más allá de ese punto, si ese es el principal que echas en falta, o si hay algún otro que quizá consideres que podría faltar dentro de la regulación, algún punto que, bueno, no sé. Bueno, vamos, que comentaste que es quizá el que yo, claro, cada uno vemos el reglamento con unas gafas, ¿no? Sí. Y con las gafas mías, bueno, pues ese es el punto que destaca, ¿no? Luego, además, bueno, yo creo que es bastante, bueno, yo creo que está bastante bien hecho, porque, bueno, es lo suficiente en general para no tampoco pues obligar a las empresas a muchas cosas que ahora mismo no la puedan cumplir, y a la vez pues trata muchos temas, ¿no? Como pues el tema del CISO, ¿no? Que probablemente sea uno de los temas más importantes.
Lo cual yo creo que más o menos, lo único que creo que para mí sí ha quedado un poco, quizá poco desarrollado, es este punto. Genial. En tu caso, Carlos, ¿hay algo que te eche en falta? Yo traía aquí una lista, pero siempre... Constructivo. Siempre, efectivamente, mira, me lo he apuntado, siendo constructivo. Y efectivamente, ¿no? Bueno, yo creo que en líneas generales es una normativa positiva, es un ámbito, digamos, pretende ser como ha dicho Andrés, una ley horizontal, pero necesita concreción y al final necesita madurez, ¿no? Necesita madurez, no estamos todos los operadores o todos los sectores con el mismo nivel de madurez a la hora de afrontar las obligaciones que dimanan del mismo. Pero sobre todo yo quería tocar algunos puntos que tampoco hemos descrito en la introducción inicial, como es la gestión de riesgo de terceros. O sea, es evidente que se recoge, se nos obliga a los operadores de servicios esenciales y prestadores de servicios digitales que gestionemos los riesgos de nuestros proveedores. Pero eso está simplemente citado, ¿no? Se echa de menos, de alguna manera, que se marquen unas reglas. El esquema de seguridad nacional ya lo recoge y bueno, pues echa de menos ese ámbito, porque GDPR ya pone obligaciones. La ley PIC nos dice que tenemos que levantar las interdependencias de servicios esenciales, porque luego se les va a exigir una serie o las mismas medidas, ¿no? Supongo que en NIS 2 este tema lo recogerá. Otra cuestión que yo creo que es, y que Joaquín también ha mencionado, es a la hora de la digamos, redacción de las categorías de los sujetos obligados, porque yo creo que genera cierta confusión. Tenemos claro los que son operadores de servicios esenciales que vienen derivados de la normativa PIC, pero cuando empezamos a, digamos, detectar o levantar aquellos operadores de servicios esenciales que no son críticos, ahí empieza cierta confusión. Tenemos que tener en cuenta que las infraestructuras críticas tienen carácter secreto, que tiene que haber una designación, y eso ha generado y está generando muchas consultas. Y cuando llegamos al ámbito de los prestadores de servicios digitales, esas dudas aumentan. Entonces, tenemos que clarificar tanto a los sujetos obligados y ayudar a la Administración, porque aquí va a haber ámbitos, o sea, autoridades competentes que están recogidas en el reglamento, que no han ejercido nunca antes esta función, y de alguna forma hay que ayudarlos y hay que de alguna manera guiarlos dentro de este proceso para que realmente alcance lo que pretendemos, madurez y tenga un desarrollo adecuado. Otra cuestión que también me parece principal y que quería también traer aquí es que, aunque la intención de esta ley pretende abarcar un espectro o abarcar a todo el espectro de los 12 sectores estratégicos, también genera cierta disparidad entre ellos, ¿no? Y a esto voy a mencionar lo que se pretende hacer con DORA, ¿no? Una regulación específica, una regulación sectorial que ya está recogido en el considerando 9 de la directiva NIS del 2016 y está recogido también en el artículo 18 del Real Decreto Ley 12/2018, ¿no? Bueno, hay cuestiones que el tema de la notificación de incidentes hay que armonizar. Ya hay sectores que ya están notificando incidentes en base a una normativa de la Unión Europea, telecomunicaciones, el sector financiero. Eso hay que armonizarlo, hay que cuadrarlo. Es muy necesario, yo creo que aquí una certificación, ir a las certificaciones en seguridad, en ciberseguridad. ¿Por qué? Porque yo, como operador de servicios esenciales, le puedo exigir a un proveedor, a un proveedor externo, le puedo exigir unas medidas, unos requisitos de seguridad,
pero si ese mismo proveedor presta servicio a otro operador de otro sector totalmente diferente, como pueda ser salud, le puede requerir otras medidas diferentes. Yo creo que esa certificación ayudaría. Y aquí me paro en cuanto a mi checklist de cuestiones, pero supongo que saldrán más. Genial. Gracias. De aquí, Andrés, más allá de también los que han comentado, como los que han comentado Joaquín y Carlos, que no sé si para algunos tienes respuesta, no sé si hay algún otro punto también que tú puedas echar en falta. Sí, bueno, cuando se hace un desarrollo reglamentario, se intenta contentar a todas las partes para que tenga éxito también, ¿no? Tanto a los sujetos obligados como a la administración, y no es fácil, ¿no? Entonces, como decía Joaquín, es una norma lo suficientemente flexible como para dejar cierto margen en la implementación a los sujetos obligados, pero también estableciendo un mínimo requerido, no solamente en la directiva de ANIS, sino que ha ido un poquito más para allá, elevando, si cabe, un poquito más ese nivel, ¿no? Obviamente hay sectores muy maduros, como el financiero, y hay otros sectores que a lo mejor no lo están tanto y que les va a costar un poquito más. Yo, haciendo un poco de autocrítica y viendo ahora la norma con este horizonte temporal, ¿no? Obviamente esto va cambiando cada día y los incidentes nos van espabilando y nos van mostrando nuevas vulnerabilidades y cosas que deberíamos haber tenido en cuenta que, por ejemplo, nos han tenido. Una de ellas yo creo que es, por ejemplo, un marco para comunicar coordinadamente las vulnerabilidades. Yo creo que eso es necesario en nuestro país. Hay otros países que ya lo han desarrollado y creo que bueno, va a ser seguramente uno de los elementos que incluya la nueva directiva NIS 2 y que quizás podíamos haber implementado aquí, ¿no? Como ese investigador o ese operador de servicios esenciales descubre una vulnerabilidad y la comunica por los cauces debidos y con la debida seguridad a la autoridad competente, ¿no? Yo creo que ese es uno. Para mí otro, y ya lo han citado ellos, otro elemento muy importante que hay que desarrollar es el tema de los proveedores y sobre todo la cadena de suministro. Hemos visto con el incidente de SolarWinds cómo de débiles somos, ¿no? Con esa frase tan manida de que al final el elemento más débil de la cadena es por donde se rompe. Y podemos adoptar muchas medidas de seguridad que si nuestro proveedor o nuestra, digamos, cadena de suministro es débil, pues obviamente, o no la tenemos controlada, obviamente no vamos a ser fuertes nosotros. Con lo cual, ahí hay que avanzar, hay que ir hacia un sistema más maduro. Y luego estoy totalmente de acuerdo en que faltan dos cosas. Por un lado, y lo ha mencionado Carlos, pedagogía. No es posible que cada semana recibamos llamadas de gente preguntándonos si son sujetos obligados respecto a esta norma y si tienen que notificar un incidente y cómo lo deben hacer. Al final, como decían ellos, y hasta ahora hemos solventado el problema porque, como indicaba al principio, todos los servicios esenciales son a su vez críticos, con lo cual están cubiertos y el que lo sabe porque se le ha comunicado formalmente, pero hay otros que no se les han comunicado, fuera de esos 200 o casi 200, que ven la norma publicada en el Boletín Oficial de Estado y no saben si tienen que cumplirla y cómo cumplir esas obligaciones. Entonces ahí ha faltado algo de pedagogía y de cultura. Y después, obviamente, también hacen falta recursos. Hacen falta recursos para las autoridades competentes y los CISER de referencia que han visto cómo, tanto a nivel de incidente como a nivel de supervisión, sus obligaciones se han visto incrementadas de una manera muy importante y, sobre todo, también hacen falta recursos para ayudar a determinados sectores que no están tan maduros en ciberseguridad. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay margen de mejora. Podemos estar contentos con la norma porque ha establecido esa base mínima de ciberseguridad, que era lo que buscaba la directiva NIS, pero tenemos que seguir avanzando en desarrollar esos aspectos. Genial. Y ahí, Carlos, quería puntualizar. En la línea de lo que comentaba Andrés, el tema de los recursos, que no es baladí. Y sobre todo porque en un análisis que se hizo del estudio de implantación a nivel de la Unión Europea de la ley PIC, precisamente esto era una de las cuestiones donde más hincapié se hizo, porque
Eso de alguna manera, el que esa regulación y esa implantación por parte al final de los operadores críticos no tenía detrás un respaldo de recursos, porque al final, digamos, el esfuerzo se ponía de parte del operador y lo tenía que asumir. Y de alguna forma a las autoridades eso les frenaba a la hora de combinar el palo y la zanahoria, ¿no? ¿Cómo voy a sancionar si, digamos, o le retraía cómo voy a introducir un régimen sancionador cuando yo estoy exigiendo, sin embargo, detrás no hay un respaldo presupuestario? Y la ciberseguridad iguala inversión, porque al final nosotros con las entidades financieras lo vemos como una palanca de negocio y lo tenemos meridianamente detectado, y es clave. O sea, y no solo el esfuerzo a nivel nacional, sino a nivel de la Unión Europea. Y otra cosa que me gustaría también destacar, y también como para mejorar, ¿no? Y que esta normativa tenga suficiente respaldo, es, por ejemplo, un detalle, ¿no? La distinción que existe en los regímenes jurídicos aplicables a los prestadores de servicios digitales y a los operadores de servicios esenciales. Pensemos que hay prestadores de servicios digitales que son tan relevantes para el funcionamiento de la economía y de la sociedad digital que no tiene ningún sentido no someterles a las mismas obligaciones que a los operadores de servicios esenciales. Me gustaría destacar esto porque esa figura ha quedado ahí y NIS 2 viene a resolverlo, porque tengamos que también en cuenta una cuestión. Estamos hablando de un reglamento que ha salido en febrero, pero ya hay una NIS 2 que ha sido aprobada, con lo cual da una cierta sensación como que siempre llegamos tarde. Y eso, ojo, no es culpa de España únicamente, está en el ámbito de la Unión Europea, pero la burocracia no se casa muy bien con la ciberseguridad o con la ciberdelincuencia, ¿de acuerdo? Eso es un poco el mensaje que tenemos que dar. Un poco quería incidir un poco a raíz de lo que han hecho y a raíz de lo que has mencionado tú de la NIS 2. Hombre, ahí, cuando sale algo nuevo siempre tienes que combinar lo viejo con lo nuevo, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, este reglamento, bueno, se basa en cosas que ya existían, ¿no? Claro. Como la ley PIC, ¿no? Que es de 2011 y que, bueno, pues yo creo que será pues una de las leyes que entrará en reforma, fundamentalmente porque estaba hecha en el 2011, donde había mucho más de físico que de digital, ¿no? Entonces, bueno, surge esta transposición de la directiva NIS y hacer este reglamento que abarca un poquito eso, ¿no? Entonces, pero un poco por lo que hemos visto aquí, terceros, cadena de suministro, una de las grandes cuestiones es el alcance, ¿no? ¿Qué alcance va a tener pues esa NIS 2, ese reglamento? Porque, claro, si estamos hablando de las cadenas de suministros, todas las empresas dependemos de muchas empresas que no están dentro del alcance ni la directiva, ni del reglamento, ni de nada. Entonces, claro, una de las grandes cuestiones es el alcance, ¿no? Que eso lleva a una cuestión filosófica, ¿no? Que es decir, oye, si nosotros lo que queremos es darle seguridad a algo que está basado en la conectividad, pues o crecemos todos o no crece nadie, ¿no? Entonces, mi empresa depende muchísimo de otras empresas. Lo comentábamos antes de forma informal, ¿no? Cada vez son más empresas colaboradoras, las cadenas de suministro son cada vez más complicadas, es decir, ¿no? Si en general, para tener unos buenos resultados en ciberseguridad, si no subimos el nivel global, no hacemos nada, porque por muy seguro que tú tengas tu empresa, al final vas a estar siempre dependiendo de otros, ¿no? Entonces, uno de esos grandes temas ligados a los terceros, la cadena de suministro, es el alcance de esto. ¿A quién aplica esto? Bueno, pues lo que pasa es que muchas veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Hay que empezar por algo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora es esto, pero claro, yo creo que sin duda el reglamento, pues por lo que ver el alcance, ¿no? Es decir, oye,
no solo son estas compañías, sino todas las compañías que interactúan con ella, que es lo que realmente al final suma. A mí me gustaría, si tenemos tiempo, dar un par de datos en cuanto a esto que están diciendo, ¿no? La importancia de la cadena de suministro, que va a ser uno de los elementos fundamentales de la nueva directiva NIS, que está todavía en negociación. Y bueno, el dato es cómo los diferentes Estados miembros, al tratarse de una directiva, la hemos implementado. Y la diferencia que hay entre unos y otros. Y voy a dar dos datos. El primero es, hay ahora mismo 15.000 operadores de servicios esenciales identificados en Europa. Alrededor de 200 son de España. Un solo país ha identificado 10.000 operadores de servicios esenciales. La mayoría del sector sanitario, porque ha identificado hasta las farmacias como operador de servicio esencial. Italia tiene 0,9 operadores de servicios esenciales por 100.000 habitantes identificados. Alemania 0,7 y España 0,3. La media es donde está España, 0,3, 0,2, 0,4. Para que veamos un poco cómo a la hora de transponer la directiva se dejó demasiada manga ancha para que los Estados miembros ejercieran esa identificación con esas obligaciones, con esos procesos de notificación, con esa medida de seguridad. Y digo esto porque la nueva directiva NIS, que reforzará el control sobre la cadena de suministro, y como decía, somos tan fuertes como lo es el que nos está suministrando al final y que se puede convertir, como hemos visto, en un vector de entrada a nuestros sistemas. Al final, si no reforzamos eso, y también el 5G ha venido un poco a, digamos, que a poner en el debate este tema de la cadena de suministro, si no reforzamos todo eso, el día de mañana vamos a ser mucho más vulnerables. Con lo cual, la directiva NIS es uno de los elementos, la nueva directiva NIS, que se prevé. Bueno, estamos ahora en negociaciones, mañana tenemos una nueva reunión y vamos revisando en el Consejo, ahora mismo por el artículo 22 de 43. Se prevé que se finalice la negociación política en el Consejo en junio. La presidencia portuguesa yo creo que no le va a dar tiempo a presentar un texto, con lo cual lo dejará la eslovena y veremos a ver si para final de año tenemos la propuesta de directiva NIS o si no será para primero de 2022. En cualquier caso nos estamos poniendo un horizonte temporal de transposición, porque da 18 meses para ello, de 2023, finales de 2023-2024. Entonces, hasta que eso llegue y hasta que esas obligaciones lleguen, no podemos quedarnos parados. Sí. La ciberseguridad avanza a tal velocidad que el regulador, tanto europeo como nacional, tiene que ir implementando medidas adicionales y complementarias para reducir el riesgo, en este caso concreto en la cadena de suministro. Y yo creo que es donde tenemos que hacer un esfuerzo. Hemos hecho el reglamento y ahora veremos, tanto en los sistemas de defensa que decía Joaquín, como en otros sectores que dependen fundamentalmente de la cadena de suministro, veremos a ver cómo reforzamos. Y hay que ir avanzando porque no podemos esperar hasta 2024 para hacer eso. Sí, totalmente de acuerdo. De ahí, Carlos, no sé si querías puntualizar. Sí, un poco en la misma línea y sobre todo me ha gustado mucho el mensaje que lanzaba Andrés de la pedagogía. La sensación que podamos tener en un momento dado es que antes hablaba de la disuasión y la impunidad, el sentirte impune, pues da la sensación como que ha salido la normativa y ya la estamos incumpliendo, porque no hay plazos. Claro, no hay plazos. Y echamos de menos esa pedagogía que hablaba Andrés, que quizás eso es un buen punto de autocrítica que me ha gustado mucho, ¿no? Eso tiene que haber estado unido a una campaña de presentación, de ayuda, sobre la base del principio de colaboración público-privada, que es fundamental, porque de alguna manera damos esa sensación como que estamos incumpliendo y no pasa nada. Sí. Porque luego todo tiene muchos adjetivos. Incidente significativamente perturbador. O sea, fijaros, incidente significativamente perturbador, por ejemplo. Entonces, necesitamos
necesitamos, vuelvo otra vez a mi palabra, ser audaces, pero con mucho sentido común. Porque la ciberseguridad no solo es cumplir, está ligada al negocio. Sí, sí. Es un valor y es una palanca de negocio. Y así lo tenemos que entender. Y por parte de nuestras autoridades a nivel de gobierno y de la Unión Europea lo tienen muy claro. Es un factor dinamizador de la economía principal. Y bueno, un poco en esa línea que lo comentaba Andrés. Yo creo que hemos hecho un repaso bastante detallado de lo que tenemos ahora, que es mucho, y de lo que nos queda, que todavía evidentemente es mucho, pero porque el camino será largo. Por hacer un foco en uno de los puntos principales también del Real Decreto, el del responsable de seguridad de la información que hemos comentado antes, sí quería ver con vosotros cómo puede afectar o cómo creéis que le puede afectar esta regulación a la figura, ¿vale? A la figura del responsable de seguridad de información o el CISO en las empresas, en función de cómo se le llame. De ahí, Joaquín, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo crees que puede afectar esta norma? Bueno, yo creo que muy positivamente, ¿no? Esas cosas, bueno, lo que define, es decir, no regula la figura del CISO, ¿no? Regula a las empresas, ¿no? Sí. Es decir, tú tienes que tener una persona con estas características, ¿no? Que es muy importante, ¿no? No se trata de regular al CISO, sino a la empresa, ¿no? Que tiene que tener, bueno, pues una persona que se habla más bien de un equipo, ¿no? Porque es muy amplio, ¿no? Lo que tiene que abarcar hoy en día un CISO, ¿no? Que cuente los medios, que cuente el equipo, que tenga esa interlocución con la alta dirección y que esa independencia de la tecnología de la información, ¿no? Yo creo que son tres requisitos, los tres muy importantes por sí mismos, ¿no? Y un poco ayudará porque hoy en día, bueno, el reto que tienen los profesionales de ciberseguridad en las empresas es, bueno, pues formar parte del negocio, ¿no? No ser algo extraño al negocio, ¿no? Sino ver que es una parte más del negocio, ¿no? Es un valor de la empresa, es un valor del negocio y ese es el gran reto, ¿no? Y para eso, bueno, pues estos tres puntos ayudan mucho, ¿no? En primer lugar, pues el tener esa capacidad de interlocución, ¿no? De conocer la empresa, de interactuar con la empresa, no ser un departamento aislado, que no está en ese mundo. Y entonces, bueno, yo creo que en esto le da esa facilidad, le va a facilitar al CISO pues ocupar ese puesto que le va a permitir cumplir sus funciones, ¿no? No demos cuenta que un CISO hoy en día pues cada vez tiene casi más, tiene que desarrollar más competencias de ejecutivo, ¿no? Aparte de técnicas, ¿no? Oye, tiene que ser una persona que entienda el negocio, que interactúe con el negocio, que entienda de gestión de crisis, que entienda porque la gente compliance, o sea, tiene que estar metido en la vida totalmente en la vida de la empresa, no ser algo aislado, ¿no? Y yo creo que esto pues va a contribuir mucho, ¿no? Y luego también, por ciertas cosas, ¿no? A facilitar la que tenga los medios, ¿no? Tanto materiales como humanos. Vemos que los medios humanos a veces ahora mismo no es fácil, ¿no? Contar con equipos de ciberseguridad con muchas capacidades en las empresas, ¿no? Porque hay mucha oferta, poca demanda, ¿no? En fin, va a ayudar a que los profesionales de la ciberseguridad de las empresas se vean quizá más respaldados por su empresa a la hora de buscar soluciones. Genial, gracias, Joaquín. De ahí, Carlos, ¿tú cómo crees que puede afectar? Bueno, en principio, mi sector financiero, yo creo que está suficientemente acreditado la figura del CISO, al mismo nivel que el CSO. Es una figura, además, como que recoge un poco todas las cuestiones que ha mencionado Joaquín. Y nosotros, digamos, el sector lo ve muy positivo y además ha sido una demanda del propio ámbito de los responsables de ciberseguridad en las compañías, que por primera vez quedase reflejado no solo digamos, la función, perdón, el puesto, sino que haya un catálogo de funciones que debe cumplir con dos cuestiones, desde mi punto de vista, fundamentales, en las que se incide en la normativa, que es la posición, que le permita estar a un nivel que le permita, repito otra vez, permita un nivel de comunicación adecuado con la alta dirección, y luego
la independencia del responsable de sistemas. O sea, esa segregación también está recogida en la normativa. Andrés seguramente ahora nos hablará y nos dará buenas noticias, ¿no? de lo que se está trabajando en esa certificación para equipararle al DPO, al RSE en infraestructuras críticas o al director de seguridad en el ámbito de seguridad patrimonial. Pero todos los pasos, yo creo que por primera vez, y no hay muchas normas a nivel de la Unión Europea sí. que esté recogida las funciones del CISO o el responsable de seguridad de la información. Pero es un paso muy importante. Luego ya, además, la propia normativa es muy flexible a la hora de colocarle. Podemos discutir si en la primera o la segunda línea de defensa. Aquí lo importante son las responsabilidades. Y en una compañía como la nuestra, Banco Santander, las responsabilidades de seguridad están en muchas funciones, ¿no? Y lo que hay que lograr es mecanismos que se interrelacionen con y que sean muy robustos y estén muy maduros. Esa es la idea principal. Otra de las cuestiones que me gustaría resaltar sobre esta figura es, además, que la normativa lo recoge. Puede externalizar tareas, pero la responsabilidad no se externaliza. Esto es un aspecto también principal, ¿no? Y, en definitiva, doy la palabra a Andrés, que ya os digo que creo que nos dará buenas noticias. No sé, Andrés. ¿Serán buenas o malas? Sí, hombre, sí. Ahí coméntanos, Andrés, un poco también sobre cómo lo ves tú también y lo que comentaba también Carlos del futuro marco de certificación en el que se está trabajando. Bueno, la verdad que lo han dicho todos los aspectos. Yo creo que es la niña bonita del reglamento. Y sobre todo a nivel profesional, pues todo el mundo se felicita porque, como ha indicado Carlos, era una demanda histórica de los profesionales de ciberseguridad. El otro día me decían en otra mesa redonda que cómo hemos hecho esto si ninguna normativa ha conseguido antes poner a ningún responsable una serie de funciones y tal. Digo, bueno, pues habrá que ir abriendo camino, ¿no? Y en esto de la ciberseguridad yo creo que se puede apuntar un tanto. Es fundamental los aspectos que ellos han dicho. Creo que se ha hecho bien porque le quita esa dependencia del área TIC, aumentando la independencia de esta figura y sobre todo lo posiciona en el nivel que se merece, un nivel de interlocución con la dirección en todo aquello que tenga que ver con la seguridad. El nivel de madurez de la ciberseguridad de muchas empresas se mide por este buen indicador, ¿no? ¿En qué escalón está su CISO, ¿no? Sí. Si está en el 7º escalón y se encuentra con el director en la cena de Navidad o cuando va al baño, o si lo tiene al lado y lo hace partícipe de las decisiones que tiene que tomar, y sobre todo de dos aspectos fundamentales. Uno es el desarrollo de la política de seguridad de la organización y el desarrollo de las medidas. Con la posibilidad de subcontratar, con la obligación de la empresa de asignarle recursos, tanto económicos como humanos, y no solamente a nivel técnico, sino legal, de compliance, etcétera. O sea que yo creo que está bien hecho. No son muchos países los que tienen recogida esta figura. De hecho, bueno, era una de las propuestas que nosotros habíamos hecho para incluir en la directiva NIS2. Ya ha habido países que no lo han querido, pues porque el sistema de madurez en ciberseguridad que tienen todavía a lo mejor no es el suficiente. Además, me gusta también cómo deja la puerta abierta a que si la figura del CISO puede estar también junto con la figura del responsable de seguridad del esquema nacional de seguridad o incluso con la del responsable de seguridad y enlaces, siempre que concurran los requisitos de formación y competencia y se garantice su independencia, oye, pues también se deja abierta esa posibilidad, ¿no? Con lo cual yo creo que la norma es suficientemente flexible, pero a la vez exigente para reconocer la figura y ponerlo en el lugar que se merece. Y en cuanto al marco de certificación que se está trabajando, y también lo enlazo con algo muy importante que han hablado anteriormente, que es la colaboración público-privada.
Y yo creo que ahí el Foro Nacional de Ciberseguridad tiene mucho que decir y estamos también muy contentos con los resultados que estamos obteniendo. Como sabéis, el foro bueno, pues se constituyó el pasado julio, mes de julio de 2020, y se le encargaron pues 3 primeros trabajos, ¿no? Uno era el fomento de la industria y la I+D+I, el segundo relacionado con la cultura de ciberseguridad y el tercero con la formación y talento. Y la fortaleza del foro no viene con los trabajos que tiene encomendados, sino con la composición del foro, porque el foro es un foro de foros y el grado de representatividad que tiene es inmenso. Ahí están ATA, la Asociación de Autónomos, está CEPIME, está la COE, están fundaciones, están la CRUE universitaria, está la mesa de responsables de seguridad de infraestructuras críticas, están medios de comunicación especializados, es decir, tenemos un grado de representación que era lo que se buscaba tanto a nivel académico como a nivel profesional, empresarial, como a nivel universitario, como a nivel de certificaciones, que es la verdadera fortaleza que tiene el foro, ¿no? Y dentro de ese grupo de trabajo de formación y talento, que lo lidera el Centro Criptológico Nacional, junto con la CRUE Universidades TIC, con la Conferencia de Rectores de Universidades, bueno, pues se está desarrollando este primer proyecto, que no va a ser el único, sino es el primero, que es un marco de certificación de responsables de ciberseguridad. No va exclusivamente dedicado a la figura del CISO, sino que aglutina todas aquellas competencias que el responsable de seguridad de enlace, el responsable del Esquema Nacional de Seguridad u otros que puedan venir el día de mañana necesitan para, bueno, para darle este sello de certificación que eres un responsable de ciberseguridad cualificado. Y para eso está trabajando en este esquema. La verdad que está bastante avanzado porque ya el CCN tenía un proyecto en marcha, con lo cual ha habido que incorporar pues tanto a universidades como a INCUAL, que es el Instituto de Cualificaciones a nivel nacional, como la Mesa de Infraestructuras Críticas con sus responsables, todos los puntos de vista, y se ha desarrollado un marco de certificación que incluye, por un lado, teniendo en cuenta la formación de los profesionales y por otro, la capacitación, bueno, pues superando, dependiendo de esas dos variables, un examen más o menos largo o si consigues acreditar una experiencia determinada, pues una prueba mucho menor, que obtengas esa certificación. Y ahora, bueno, se está finalizando. Los 3 trabajos de los 3 grupos se van a presentar o se van a finalizar en el mes de abril, como estaba previsto, y posteriormente serán sometidos a la aprobación del Pleno del Foro Nacional de Ciberseguridad y al Consejo Nacional de Ciberseguridad. La idea es tener un texto legislativo que arrope este marco de certificación y que se complemente con requisitos que posteriormente, por ejemplo, pueda poner el Ministerio del Interior para prestar servicios en los operadores críticos. Entonces, yo creo que son muy buenas noticias para el sector y creo que ahí España sí que va abriendo camino, porque ya digo, no son muchos países los que tienen reconocida la figura del CISO y mucho menos los que tienen un marco de certificación como este. Genial, yo creo que es un muy buen trabajo. Vamos, o sea, de hecho, estamos esperándolo con ansia. O sea que vamos. ¿Vosotros cómo lo veis el esquema el marco de certificación que se está preparando? ¿Creéis que va a ser de utilidad o...? Bueno, yo creo que también, que igual que me refería al principio, es otra buena noticia, ¿no? Sí. Luego ya lo criticaremos, ¿no? Bueno, pero es muy buena noticia, ¿no? El que exista esto y es un paso más adelante. Y bueno, creo que el enfoque también es un enfoque antes, ¿no? Es lo que hablaba yo antes, ¿no? Es muy difícil, ¿no? ¿Qué requisitos tiene que tener un CISO, ¿no? Es lo mismo, tiene que tener los mismos requisitos el CISO del Banco Santander que el de una pequeña empresa, o sea, que es un terreno que la verdad es que da pues, para debatir mucho y entonces, bueno, pues yo creo que por lo que nos ha contado Andrés, bueno, pues tiene buena pinta. Además, hay que ir un poco que vayan convergiendo, ¿no? Las normativas y
bueno, si tenemos el esquema por un lado, ley de protección de infraestructuras críticas, etcétera, o sea, vamos, no debe ser de otra forma, es que al final todo concuerde, ¿no? Que, como decimos en la Marina, ¿no? Que la sonda coincida con la carta, ¿no? Y entonces, bueno, creo que la aproximación que han hecho a esta cuestión creo que es bastante acertada, y a falta de ver los resultados, pero bueno, eso es una muy buena noticia, ¿no? De aquí creo que nos estamos quedando casi sin tiempo, así que no sé si queréis puntualizar un detallín cada uno, y si no, pues damos por concluida la mesa. Entonces ahí, como veáis, no sé si hay algún punto que creéis que haya quedado en el tintero, algo que creéis que es necesario aportar. Yo me gustaría lanzar, no sé, un mensaje, ¿no? Sí. Y es también de lo que nos espera, los retos, ¿no? Sí. En una idea que yo creo que tenemos que profundizar. PIC, protección de fracturas críticas, NIS, se focaliza en el ámbito de la Unión Europea, ¿no? Sin embargo, tenemos normativas como PSD2, como GDPR, que miran más allá, ¿no? Miran más allá. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué pasará cuando tengamos servicios esenciales fuera de Europa, ¿no? Entonces empezaremos a tener nuevos retos. De alguna forma, bueno, pues quizás a lo mejor sea un tema también de mucho debate, sí, pero un poco es significativo de lo que nos está significando toda esta nueva normativa, nuestra nueva regulación que se está poniendo encima de la mesa. Genial. Pues nada, pues vamos, solo me queda agradeceros a los tres. Yo creo que ha sido súper ilustrativo y que, vamos, nos ha quedado todo clarísimo, y seguro que a los que están viendo la mesa redonda también. Y nada más, pues eso, daros las gracias y esperamos que haya servido de utilidad.